Bienvenidos a todos a este webinar de introducción al vídeo y audio sobre IP, donde charlaremos un poco sobre esta tecnología y sobre todo hablaremos un poco sobre las tecnologías y las marcas que aportamos desde ARPRO-ES para resolver este tipo de soluciones, ¿vale? Ni por asomo llegaremos a la hora que tenemos prevista. Voy a intentar ser más conciso y más directo. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Cualquier pregunta que vaya surgiendo durante el webinar lo podéis escribir en el bloque de preguntas y respuestas. Si os parece, lo dejamos para el final y resolvemos las dudas. Si hay alguna duda que no pueda responder, simplemente haré como que no que haya un problema técnico y no os puedo leer. No, en serio, después al final comentamos y podéis habilitar también el micrófono y comentamos. Lo primero y lo más básico, ¿qué es el vídeo por IP? El vídeo por IP no es más que la transmisión de señales de vídeo a través de la red, a través de paquetes de datos, ¿vale? Sustituimos el método tradicional de envío de señales de HDMI, SDI o HDBaseT por el envío puramente a través de redes estándar de Ethernet, ¿ok? Antiguamente veníamos de matrices de VGA, de HDMI, de SDI, más recientemente matrices de HDBaseT. Y ahora la tendencia es el ir a otro concepto que es el del vídeo por IP. ¿Qué ventajas tiene el vídeo por IP? Sobre todo la escalabilidad, el poder expandir, no estar sujeto a una arquitectura de una matriz de 8x8, de 16x16. Es cierto que siempre ha habido también en la época reciente matrices modulares que podíamos expandir, pero siempre hemos estado sujetos a un tamaño determinado. También el hecho de ser una tecnología o una solución asimétrica. Siempre podemos tener pocas entradas y muchos destinos o viceversa, ¿vale? Antiguamente, cuando teníamos que 16 destinos, pero solamente dos entradas, no nos quedaba otra que ir a una matriz de 16 por 16, por ejemplo. La flexibilidad, cualquier fuente puede llegar a cualquier pantalla. La reducción de cableado también, el utilizar la infraestructura existente y el hecho de poder alimentar, mandar vídeo, y audio y control sobre un solo cable, también es una ventaja evidente sobre esta solución. Y también un tema de robustez con respecto a las interferencias. Un problema muy conocido del HDBaseT y de otras tecnologías es el problema que puede haber tanto por calidad de cable, por distancia, por interferencia, pero que todos hemos sufrido ese tipo de problemas con el HDBaseT. O sea, a nivel de marketing y de anuncios siempre se dice hasta 100 metros, hasta 70 metros, pero después la letra pequeña dice que todo eso depende tanto de la calidad del cable como de la resolución y que no pase por ningún sitio conflictivo, ¿vale? Todo eso no lo tenemos en el vídeo por IP, por suerte. Inconveniente del vídeo por IP, evidentemente tenemos inconvenientes. El primer punto quizás sería la compresión que puede afectar a la calidad de la imagen. Sí es cierto que a día de hoy prácticamente es imperceptible. O sea, todos los algoritmos que se están usando para el vídeo por IP, es muy difícil distinguirlo de una imagen real. Yo recuerdo en el ISE demostraciones donde en una pantalla te ponían la imagen real y en la otra la comprimida, y yo no era capaz de percibirlo. Mucha gente, la mitad de la gente erraba a la hora de decir cuál era la comprimida y cuál la que no, ¿vale? Tema de latencia. También a día de hoy es algo que está bastante resuelto. Está la latencia de por sí que tiene el encoder, el decoder con el códec que se utilice, y también está en juego el tema de la resolución que se use y demás. Pero en general casi todas las soluciones a día de hoy suelen estar por debajo del frame, de forma que no es perceptible por el ojo humano. Configuración. Esto sí puede ser una rueda, un palo en la rueda, porque dependiendo de dónde queramos implementar esta solución, sí que podemos tener problemas, ¿vale? Realmente la configuración no es tan complicada, pero si vamos a una red existente, puede que necesitemos hablar con un departamento de IT y que todo no sea tan fácil como debería ser, ¿vale? Y después tenemos el ancho de banda. La mayoría de las soluciones que funcionan sobre 1 giga ocupan unos 800 megabits por segundo. Siempre dejan ese 20% de margen recomendable para otro tipo de datos, ¿ok?
¿Cuáles son los componentes básicos de una solución de vídeo por IP? Tenemos por un lado los codificadores, encoder, también llamados transmisores. Estos simplemente reciben una señal por HDMI, por SDI, también ahora mucho por USB-C, y convierte eso en un flujo de datos por IP. Y después en el otro extremo tenemos los decodificadores, que reciben ese flujo por IP y lo convierten de nuevo a salida de vídeo de HDI o SDI, ¿vale? Los hay también duales, ya tenemos también decodificadores que pueden recibir, decodificar más de una señal y sacarlo por HDMI. Después un componente indispensable es un switch de red gestionado, ¿vale? Los requisitos suelen ser el IGMP NUPI, el query, el multicast, el tema de calidad de servicio. Aquí es un tema que a veces por error se intenta economizar en el aspecto del switch de red y es donde quizás tenemos que tener más cuidado y siempre elegir bien el switch que vamos a utilizar, ¿vale? Otro componente en la solución es el controlador o sistema de gestión. Siempre suele haber algún tipo de software que nos permite gestionar estos equipos o algún tipo de hardware que los controles. Suele ir de la mano siempre esto con algún sistema de control que pueda comandar el envío de encoders a decoders. Y también muy importante la infraestructura de red, que en estos casos utilizamos un cable de red estándar, categoría 5E o superior, que está limitado a 100 metros, como ya sabéis, pero tenemos la posibilidad de enlazar a switches entre sí mediante fibra para poder superar esa limitación de los 100 metros. ¿Okay? La configuración de la red es importante. A veces recurriremos a VLANs para poder separar este tráfico de otro tráfico. Y también muy importante al poder alimentar los equipos mediante PoE, PoE Plus o PoE Plus Plus. Los codes de compresión más utilizados a día de hoy los podéis ver en pantalla, hay muchos. Estos quizás serían los más comunes o los que más os puedan sonar. También las marcas suelen tener un nombre comercial para su códec, porque es verdad que hacen una implementación basada en uno de estos estándares y simplemente le dan su nombre comercial. Pero la mayoría de los codificadores que vais a ver de las marcas se basan en alguna tecnología de las que veis aquí. JP2000 quizás es la más conocida. Después, protocolos y tecnologías clave. Es importante que aunque no ahondemos mucho en estos conceptos, porque zapatero a tus zapatos, no podemos saber de todo, no podemos estar en todo, sí creo que es conveniente que tengamos de la mano algunos conceptos, sobre todo a la hora de hablar con esos departamentos de IT y saber explicar cuáles son las necesidades de lo que queremos instalar, ¿vale? Eh, por ejemplo, tenemos el tema de unicast, multicast y broadcast, o sea, los métodos de transmisión que podemos encontrar en este tipo de soluciones. Otro concepto muy importante que habréis escuchado ya es la calidad de servicio y el DSCP. Ahora veremos qué es lo que es. Tenemos también, muy importante, el IGMP Snooping y el Query. Las VLAN para poder segmentar este tráfico, aunque en teoría sobre el papel podemos convivir con otros protocolos, sí es cierto que a veces es recomendable separarlos del resto. Y un concepto muy importante también el del PoE, de la alimentación a través de Ethernet. El primer concepto, unicast, multicast y broadcast. Esto lo habréis escuchado hasta la saciedad. Unicast es una transmisión punto a punto entre dos equipos dentro de la red. Un equipo envía a un receptor. Multicast, que es el que más veremos en esta tecnología, es de uno a varios o de varios a varios. O sea, hay diferentes strings en la red y son los destinos los que deciden suscribirse o no a esa señal. Y después tenemos broadcast, que ya es menos utilizado, que es uno a todos. Mandamos una señal y todos lo van a recibir, quieran o no quieran. En el tema del unicast, tenemos una tabla RP dentro de un switch donde hay una relación entre la MAC address del equipo y su IP. Y el equipo que envía manda directamente su señal a ese equipo de destino. El problema de este método es que habrá tantos streams como envíos de encoder a decoder haya, ¿vale? En este caso habría 3 strings en la red, rojo, el verde y el azul. En el caso del multicast, que es quizás la tecnología más utilizada, aquí difiere un poco. Aquí el codificador va a meter una señal dentro de la red y son los decodificadores los que van a elegir suscribirse a ese string o no. La ventaja más evidente de esto es que solamente hay una señal. Aunque 3 equipos se suscriban y soliciten esta señal,
solamente hay un stream presente en la red, optimizando mucho más lo que es el tráfico y el ancho de banda. Otro concepto muy importante es el Quality of Service y el DSCP, Differentiated Service Code Point. Esta tecnología nos va a permitir catalogar los paquetes dentro de la red en base a su importancia, de forma que paquetes más sensibles al tiempo nos garanticemos que lleguen a tiempo antes que otros, por ejemplo, un email o cualquier cosa que nos requiera de esa prioridad. El paquete más importante que se encuentra en la red suele ser el reloj de audio, ¿vale? Ese se le suele dar la prioridad máxima porque es el más importante. Después está el audio, porque el audio es muy importante que llegue sin problemas. Se envía por UDP y, a diferencia del vídeo, que una pequeña pérdida no puede ser tan crítica, en el caso del audio sí lo es. Y normalmente el tercero en importancia suele ser el vídeo. Pero es importante que el switch tenga la capacidad de gestionar colas y sea compatible con el Quality of Service, de forma que los paquetes se prioricen bien. En instalaciones pequeñas quizás esto no es tan importante, pero conforme la instalación empieza a escalar, sí que deberíamos de tener en cuenta esta configuración. El IGMP Snooping. Esto es importantísimo para la configuración de un switch cuando trabajamos con multicast. El IGMP Snooping permite controlar este tráfico, de forma que si no lo tuviéramos activado, los 3 streams presentes de multicast intentarían salir por ese mismo puerto hacia el destino. De forma que al tener un límite de 1 giga lo superaríamos y bloquearíamos el switch. Sin embargo, con el IGMP Snooping activado vamos a poder gestionar esto que os decía. Tenemos un stream en la red y es el decodificador el que dice, oye, yo quiero ese stream, me suscribo a él y entonces lo recibo. Otros pueden decidir no suscribirse y en ese momento no recibirían ninguna señal, ¿vale? También hay una tecnología que es el Fast Leave, cada marca le da un nombre, que es soltar el string anterior antes de coger el siguiente, y si el método de compresión es bueno y podemos tener 2 strings en simultáneo a través de una boca sin llegar a esos 800 megabits por segundo, lo que vamos a conseguir es una transición entre un string y otro mucho más rápida, porque no estamos soltando el anterior antes de coger el siguiente. Y después tenemos al director de orquesta del IGMP, que es el IGMP Querier. Este protagonismo lo va a tener un switch, un elemento físico de la red, que es el que va a almacenar quién está solicitando stream. ¿Ok? Digamos que es como el clock, sería el equivalente al master clock del audio, en este caso para el vídeo. Este es el que va a almacenar en una tabla quién está solicitando un stream en cada momento. Hay diferentes métodos de elección. Normalmente se suele preferir que el query sea el elemento central de la topología, pero depende de muchos factores. Es algo que manualmente lo podéis cambiar si fuera necesario. Y otro concepto muy importante en estas soluciones es las VLANs. El opcionalmente coger este tráfico y separarlo del resto para evitar problemas, ¿vale? En instalaciones pequeñas, normalmente yo no suelo hacerlo. O sea, si estamos hablando de pocos decodificadores y pocos decodificadores, el vídeo por IP puede convivir perfectamente con el audio, con el control, incluso con otro tipo de tráfico. Pero sí es cierto que en instalaciones más grandes o en instalaciones corporativas donde ya hay una red existente, nos pueden requerir trabajar en una VLAN separada y en ese caso casi que es preferible, ¿vale? Cada VLAN tiene un identificador único y lo importante de las VLANs es que solo los equipos que pertenecen a esa VLAN pueden comunicarse entre sí. Después existen mecanismos para hacer comunicaciones entre VLANs, pero el concepto de raíz es separar lógicamente, que no físicamente, porque pueden estar en el mismo equipo conectados, pero separar de forma lógica equipos entre sí. Otro concepto importante, el tema del PoE. No solamente nos quedamos con el Plus o con el Plus Plus, sino que tengamos también en cuenta el tipo. Puede darse el caso de que un equipo sea PoE Plus Plus, pero que requiera ser tipo 4 porque consume 90 vatios o espera hasta 90 vatios. O sea, tengamos en cuenta también qué tipo de PoE es el que nos solicita.
Y sobre todo es muy importante, que eso lo dice cualquier marca de vídeo por IP, evitemos cualquier tipo de switch con tema de eficiencia energética o green energy. Esto es común encontrárselo en switches más económicos y nos podemos llevar un mal trago usando con este tipo de switchers. Para configurar la red correctamente en una red existente, cada fabricante suele tener una documentación bastante extensa con qué requiere su solución para funcionar correctamente. Aquí el principal escollo que suele haber es esa conversación con el departamento IT, esos seres de luz que su trabajo lo hacen perfecto y su configuración siempre está bien. No, pero fuera de bromas, puede ser un gran escollo el hablar con un departamento de IT que no sea colaborativo, ¿vale? La experiencia puede ser desde muy buena hasta un infierno. Normalmente la documentación tienen todo lo necesario para aplicar en esa VLAN lo necesario, pero nos encontraremos, y muchos de los aquí presentes os lo habréis encontrado, con gente poco colaborativa y hace que la experiencia sea difícil. La mejor situación para nosotros, siendo egoístas, es el desplegar una red una infraestructura de red dedicada a la V. Sería lo más cómodo para nosotros. Nosotros nos ponemos los switches, elegimos la marca y vamos en paralelo a la red existente. Y opcionalmente incluso nos podemos interconectar con con la red de ellos. Para esa solución ya conocéis de sobra la solución de Netgear, la serie AV. Estos switchers han venido a facilitarnos mucho la vida a los que nos dedicamos a este sector. Siempre ha habido mucho reparo y mucho miedo a la configuración de redes para este tipo de soluciones. Y estos switchers nos simplifican mucho la tarea. Son switchers Layer 3, gestionables, con toda la interfaz de un switch normal, pero añaden esa interfaz AV que nos va a permitir configurar los switches de forma muy sencilla. Y sobre todo que tenemos una variedad de modelos muy grande a elegir. Tenemos de PoE++ a PoE+, tenemos de pequeño formato y todos con el mismo interfaz de AV. Los perfiles, que es la parte de la gracia de estos switches, a día de hoy tiene 28 perfiles disponibles en la última versión de firmware, donde directamente hablamos de marcas y de tecnologías sin ningún tipo de tapujo. O sea, si la combinación de nuestra instalación concuerda con uno de estos uno de estos perfiles, simplemente seleccionar el perfil, seleccionar a qué bocas quiero que aplique y listo, a funcionar. Otra cosa muy importante, la solución de Netgear es esta aplicación que es el Netgear Engage. Esto nos va a permitir de forma centralizada añadir todos los switches de nuestra red y gestionarlo desde un punto central. El poder ver la topología, poder ver en tiempo real todos los equipos que están conectados, versiones de firmware, descargarlas y actualizarlas de forma masiva. O sea, esta aplicación para nuestra gestión es una maravilla y os recomiendo usarla. Igualmente, el poder ver de un vistazo la configuración. O sea, yo puedo aplicar cambios en la VLAN desde este punto central y afectar a todos los switches, elegir en qué bocas, ver quién es el querier, cambiar el querier preferido. O sea, tenemos todo el control de esta aplicación. Y lo que os comentaba antes, igual que tenemos la interfaz de AV, también tenemos la interfaz avanzada. Si lo requiere, es algo que podemos hacer. Y ahora bien, el mercado del vídeo por IP está completamente saturado, como bien sabéis. O sea, toda marca tiene su solución de vídeo por IP. ¿Qué aportamos nosotros a este mercado donde además, para más Inri, casi todos lo hacen bastante bien? Por el hecho también de que muchos son OEM. O sea, muchas marcas simplemente compran vídeo por IP fabricado de forma masiva y simplemente le ponen su personalización, su etiqueta y le cambian un poco la interfaz y a funcionar. Nosotros nos queremos alejar de eso, no queremos tener en el catálogo vídeo por IP simplemente por cumplir con el expediente, queremos tener soluciones que realmente supongan una diferencia. Por eso nos queremos centrar sobre todo en estas tres principales tecnologías. Tenemos por un lado QSIS, su vídeo por IP de QSIS. Tenemos otra muy interesante que es el NDI, la implementación que hace Birdo del NDI. Y otro nuevo jugador que ha entrado en nuestro catálogo,
con el que estamos muy entusiasmados, que es Visionary AV. La principal y la más fácil es QSIS. El vídeo por IP de QSIS realmente tiene sentido cuando tengamos un ecosistema de QSIS. Es donde este equipo brilla y es donde el único sitio donde tiene sentido. La gracia del vídeo por IP de QSIS es que está integrado conjunto al audio. O sea, ya lo tenemos todo en el mismo ecosistema, facilitando muchísimo la configuración y la puesta en marcha. Es un equipo que en el rango de precio está por encima de los competidores, pero la razón de ser es que es mucho más fácil, facilita mucho más el mantenimiento y la instalación. Las referencias son muy sencillas. Tenemos solamente 3 referencias. Tenemos el NV32, el 21 y de anuncio reciente el Wallplay. En el caso del NV32 es un equipo muy interesante porque además de poder hacer de encoder y de decoder, también puede hacer las veces de core, de DSP de la instalación. Es un equipo económicamente en un rango elevado, pero es un equipo que te puede gestionar una única sala al tener un 3x2 de HDMI, al poder funcionar como core y además al poder hacer el papel tanto de encoder como de decoder. ¿Ok? Puede recibir la señal de la cámara de QC de forma nativa, tiene encriptación AES 128, o sea, todas las ventajas. Después tenemos el NV21, igual que su hermano mayor, puede funcionar como encoder o como decoder. Y este equipo es muy interesante por ese puerto USB-C que tiene. Este equipo, al funcionar como encoder, cuando yo me conecto por el USB-C, la ventaja es que cargo el portátil, mando vídeo, cojo los periféricos, tanto la cámara de QSIS como el audio, micrófono y altavoz. Todo con un único cable, evitando los problemas que ya conocemos con otro tipo de soluciones. Otra cosa que a mí me gusta y que considero que es la gran ventaja con respecto al resto es tenerlo ya integrado en el diseño. En el mismo diseño que yo tengo de audio, tengo también el diseño de vídeo. Y al ser un equipo nativo, yo tengo toda la información ahí presente. Yo puedo modificar el EDI, puedo detectar si el cable lo está detectando correctamente los 5 voltios, puedo detectar el formato válido. O sea, toda esta información es muy útil tanto para mí a la hora de mantenimiento como para ponérselo incluso esa información al usuario. O sea, para que el usuario sepa, no esté a ciegas y sepa si realmente está detectando una señal válida o es que el cable no le está funcionando. Toda esa información nos viene muy bien tenerla ahí de forma nativa. Con otras soluciones, igualmente hay una API disponible y con suerte tenemos esa información, pero ya requiere de esa comunicación entre el sistema de control y el DSP. Aquí lo tenemos todo unificado. También el tema de los automatismos. Al tenerlo en el mismo diseño, nosotros podemos reaccionar a esos eventos, podemos reaccionar a que detectemos una señal válida, hacer la conmutación y si se requiere, podríamos hacer otras acciones como encender un display, encender las luces, desmutear los micrófonos. O sea, ahí ya podemos encadenar diferentes acciones según necesitemos. Y otra parte muy interesante que facilita mucho la vida es el hecho de tener el audio desembebido de esa señal de HDMI o de USB-C. Hemos tenido casos más complejos donde requeríamos sacar esos 7.1 de un dispositivo, en este caso de una vía consola, y ya teníamos ese audio presente en el DSP, evitando tener que meter desembebedores de audio y facilitando mucho la configuración. Y mismo caso en el otro destino. Nosotros podemos sustituir ese audio que mandamos a través del HDMI por otra señal que nos interese. Por ejemplo, en el ejemplo que muestro, yo puedo estar mostrando de forma normal el audio que debe salir por ese display, pero en caso de que llegue una emergencia, puedo sustituir ese audio por otro tipo de señal. Eso en cuanto a QSIS. Insisto, QSIS solo tiene sentido cuando tengamos un ecosistema de QSIS y es donde realmente aporta valor y se diferencia. Después tenemos otra solución o como os digo, acabamos de introducir en el portfolio, que es Visionaria V. Visionaria V tiene una larga trayectoria en el mercado del vídeo por IP. Empezaron muy pronto, su primer producto es de 2002 e incluso fabrican OEM para otros marcas. La curiosidad es que están en el espacio.
Pues curiosamente la NASA lo seleccionó para el programa, para el proyecto de High Definition Earth Viewing y son los que envían la señal desde la estación espacial hacia la Tierra. Bueno, siempre y cuando no haya terraplanistas en el chat y lo pongan en duda, en principio me gustaría creer que es cierto y que hay encoders de Visionary en la ISS. En Visionary tenemos dos series muy diferenciadas. Tenemos la 4 series y la 5 series. La 4 series, como veis, tiene cierta latencia. Está en el frame o un poquito por encima del frame, en los dos frames, en el 4K30. Esta es una solución que la recomendamos sobre todo cuando hay que ir a precio. Visionary en general es muy competitivo en precio. Podéis hablar con vuestro comercial para ver cuáles son los precios que os aplican, pero es una solución que, aparte de los beneficios tecnológicos que aporta, a nivel de precio es muy, muy competitivo. Y sería la única razón para ir a la serie 4. Realmente la que es puntera a nivel de tecnología es la serie 5, donde ya nos vamos a una latencia por debajo del frame, tanto a 1080 como en 4K 60. Por supuesto, resolución máxima, 4K 60, 444 con HDR, y tiene una serie de ventajas que nos llaman mucho la atención. Por un lado, la alimentación PoE. Por desgracia, por ejemplo, en QSIST los encoders y decoders se alimentan con PoE++. En este caso es solamente alimentación PoE, lo cual hace también que no requiera de ventilación activa, ventilación pasiva. Ellos dicen que su ratio de averías es muy bajo gracias, entre otras cosas, a esta característica. Después todos los equipos tienen escalador. Yo puedo hacer cropping de la señal y poner 4 decoders en un video wall y que cada uno se encargue de representar una fracción de la señal. También tenemos hardware de multiventana, podemos regular la compresión, podemos compartir, muy importante, USB entre decoder y encoder. Tiene una integración con QSI fantástica, hay un plugin existente que funciona de maravilla. Tienen también un elemento muy diferenciador que es el VLAN tagging. Y la gracia y lo que aporta a nuestro catálogo es que gracias a esa compartición de USB ya podemos, cuando las cámaras de QSI no entran en precio, ya podemos ir a soluciones con cámaras de Birdo, con cámaras de Panasonic, cosa que antes no podíamos ofrecer. Las referencias son muy sencillas. Tenemos desde el encoder y el decoder más básico con una sola entrada o con una sola salida. Y todas comparten USB, o sea, podemos mandar desde el decoder al encoder y sobre todo también que podemos combinar cualquier referencia entre sí. O sea, muchas veces en otras soluciones, tanto el encoder como el decoder tiene AES y Dante. Pero a veces el decoder no necesita que tenga Dante ni AES67. O sea, aquí podemos combinar, poner en el decodificador, en el display, un decoder, el más sencillo, el 5100, y en el encoder, que sí tiene sentido que podamos mandar la señal de audio por Dante o por AES, ahí sí que nos vamos a un modelo con Dante. El 5200 es exactamente igual que el Duet E5 y simplemente que el Duet E5 tiene el chip de Dante ya incluido. Pero una de las gracias de la 5200 es que opcionalmente podríamos añadir el chip de Dante y de AE67 a posteriori. Tenemos también, importante, encoders en formato wallplate, con entradas analógicas y en otro con Bluetooth. Y también tenemos un hardware que permite recibir la señal de 4 encoders y hacer una composición entre ellos. Y esta señal compuesta vuelve a ser inyectada a la red de forma que la podríamos mandar a otro decoder o incluso a otro multiventana y seguir haciendo combinaciones de imágenes. Podemos aplicar transparencia, añadir texto, mandarlo por supuesto desde la API, cualquier información que queramos mostrar. O sea, es un equipo muy interesante. Y la parte que realmente nos aporta al catálogo y a la solución que nosotros ofrecemos es el tema del USB. O sea, el poder coger cualquier periférico que esté conectado a un decodificador y mandarlo a cualquier encoder para compartir esa cámara con diferentes puntos de conexión en la red. Esto es algo que hasta ahora no podíamos ofrecer o ofrecíamos como una solución separada de USB por IP en paralelo al vídeo. Ahora ya tenemos una solución de vídeo y USB
a través de IP. Hemos hecho un testeo con nuestras marcas y podemos decir que todas las pruebas han sido satisfactorias. El ancho de banda es más que suficiente, incluso para gestionar de forma simultánea todos los equipos que veis ahí. Hemos probado con cámaras de Birdo, con equipos de Blackmagic, todo funciona a la perfección. Y igual podemos conmutar la cámara en un escenario más de tipo realización o donde me interesa cambiar entre cámaras. Yo puedo ir mediante API cambiando cuál es la cámara que envío hacia el codificador. Todo esto puede ser síncrono con el vídeo, con el audio, o puedo hacer la conmutación completamente independiente. Yo puedo con Visionaria V mandar el vídeo por un lado, mandar el audio por otro y el USB por otro. Completamente conmutación libre. Precisamente hablando de audio, pues tenemos ese potencial de usar tanto el audio embebido por el HDMI como la inserción de audio analógica que tenemos, como la de Dante o AES-67. Y si el decoder también ponemos el modelo con AES y Dante, igual. O sea, podemos combinar entre los diferentes audios que recibimos a nuestro gusto. El software es muy sencillo, muy directo, es un software basado en web, donde podemos hacer drag and drop de los encoders y de los decoders. Y podemos desde aquí configurar de forma masiva. También un aspecto que me gusta mucho es el poder descargar con un CSS toda la configuración de todos los equipos, modificarla en un fichero desde Excel, por ejemplo, cargarlo y que automáticamente se aplique la configuración a todos los equipos. Esto para despliegues grandes es una ventaja muy, muy buena. Y el plugin de QSys es una absoluta maravilla. O sea, te da el previo de la imagen en pantalla a una velocidad bastante aceptable y permite, mediante drag and drop, decidir qué fuente va a cada destino. Estamos muy contentos con lo bien que se llevan las dos marcas. A nivel de seguridad, la máxima. Encriptación, API segura, compatibilidad con 1.x. Y este tema sí me parece muy interesante porque aquí podemos ver de un vistazo todos los elementos, todas las tecnologías que aplican a las diferentes marcas y por qué Visionary se considera que está en el tope de la pirámide, ¿vale? Es el que aúna más características únicas, como por ejemplo el VLAN tagging, que prácticamente solamente lo aplican dos marcas. O sea, que estas características, aunque tecnológicamente a lo mejor no aporten más, sí que pueden ser diferenciadores a la hora de diferenciarnos de otras marcas. Y por último, tenemos una solución muy interesante que es la de Birdo, que es de los primeros fabricantes que ha apostado por el NDI para la transmisión de vídeo. Tenemos codificadores y decodificadores, tanto con NDI como NDI HX o incluso ambos. También muy interesante el hecho de tener cámaras ya con el NDI integrado. No necesitamos un encoder asociado a la cámara, sino que ya la cámara directamente nos va a transmitir a través de NDI. Y la gracia es que hay muchos productos ya en el mercado que directamente trabajan con NDI. El NDI es un protocolo propietario desarrollado por Newtek que nos permite enviar y recibir vídeo a través de la red, exactamente igual, en tiempo real y con latencia relativamente baja. Ya vamos por la versión 6.1. Tenemos de forma gratuita unas NDI Tools que, si os interesa conocer un poco más sobre esta tecnología, os animo a descargar y a probar. Es muy interesante, es completamente gratuito. Con esto tenemos una serie de herramientas que nos permiten exprimir más el NDI. Podemos, desde el Studio Monitor, que nos permite recibir cualquier señal de NDI en el PC, podemos convertirlo a una señal de webcam. O sea, podemos en el móvil instalar el NDI y con una webcam virtual en el PC convertir esa señal de NDI ese móvil en nuestra webcam. Y podemos convertir nuestra pantalla en una señal de NDI e insertarla en la red. O sea, estas herramientas le dan un poquito más de brillo al tema del NDI. Muy importante, porque suele haber muchas confusiones, es la diferencia entre Full NDI o NDI y NDI HX. Sí que es muy recomendable cuando vamos a buscar productos, certificar que ambos son compatibles entre sí. O sea, que
los dos sean compatibles con NDI HX o los dos sean compatibles con Full NDI. Hay una diferencia, o sea, hasta el punto de que es incompatible, de que el NDI, Full NDI, tiene menos compresión, tiene latencia baja, tiene más ancho de banda, y el NDI HX es la versión comprimida del NDI. Estamos hablando de tasas de ancho de banda mucho más baja, pero no podemos recibir o enviar señales entre las dos tecnologías. Siempre, por favor, verificar que los productos sean compatibles. A nivel de seguridad, sí que flojeamos un poco con el tema del NDI. Hasta hace poco no existía, pero a partir de la 6.1 ya empieza a haber mecanismos de seguridad que iremos implementando en estos productos a través de actualizaciones de firmware. Sí, es cierto que el NDI está fronterizo ahí en el frame, un poquito por encima del frame, ¿vale? Sin embargo, es un producto, es una tecnología muy extendida y muy usada en el mundo del live y del broadcast. O sea, los equipos de NDI de Birdo se ven que están preparados para los eventos de broadcast, tienen el Tali, o sea, son productos pensados para ese tipo de eventos. El motivo real de por qué esta pequeña latencia un poquito superior al resto de soluciones no es importante es por el hecho de que realmente en broadcast y en eventos es la sincronización entre fuentes realmente lo importante, más que la latencia absoluta. Lo importante es que todas las fuentes estén síncronas entre sí, ¿vale? Y por lo demás, las ventajas son evidentes. El hecho que comentaba de poder hablar directamente con soluciones como vMix, OBS, TriCaster, Zoom, directamente capaces de recepcionar o de enviar señales de NDI. Los métodos de transmisión, teníamos TCP, UDP y RUDP, pero también podemos transmitir mediante multicast como el resto de tecnologías que hemos visto antes. Y en ese caso aplicará los mismos conceptos de configuración que hemos comentado antes. Las referencias tenemos muchas, dependiendo de la aplicación. La de máxima calidad es la familia 4K, con unos equipos que pueden funcionar. Tenemos tanto con salida SDI, entrada SDI, como de HDMI. Después tenemos otros muy interesantes como el Mini o como el Play, que son soluciones low cost que nos permiten recibir señales o enviar señales por NDI a un precio muy, muy, muy competitivo. Y después tenemos la Flex Family, que es el hermano pequeño de la 4K, que solamente vamos a 4K 30, pero que a nivel de precio es muy, muy competitivo. Y la gracia, como os decía, es el hecho de tener cámaras en el catálogo ya compatibles con NDI. Tenemos una familia que se ha presentado recientemente, que es la X, y son cámaras igualmente muy competitivas en precio y muy interesantes para todo lo que aportan. Birdo también ofrece una serie de software, algunos gratuitos, otros de pago, donde podemos gestionar todas estas señales para eventos en vivo, para poder actualizar firmware, para monitorizar el estado de los equipos y, y para conmutación de cámaras, de señales entre sí. O sea, en la web podéis ver toda la oferta de software que tiene. Y en principio con eso hemos hecho el repaso a las tecnologías que tenemos. Y si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla. No sé si hay alguna. Parece que no. Pues si no hay ninguna pregunta, simplemente agradeceros infinitamente vuestro tiempo, tan preciado y tan difícil a día de hoy. Espero que os haya resultado útil y estamos a vuestra entera disposición para ahondar más en cualquiera de los temas vistos, si queréis cualquier tipo de demostración. Y lo dicho, a vuestra disposición. Muchas gracias por venir y mandaremos la grabación por si queréis tenerlo como referencia en el futuro.